Bienvenidos a este espacio de la página web de la Iglesia Cristiana Getsemaní. Te invitamos a abrir tu Biblia y seguir junto a nosotros el estudio de la Palabra de Dios que tenemos para hoy. Bien, les invito a abrir sus Biblias en el libro de Filipenses, capítulo 1, y seguimos adelante en nuestro estudio del libro de Filipenses. Y bien, comenzamos viendo el saludo de Pablo a los hermanos allí de Filipo. Estuvimos mirando, ¿verdad?, del versículo 3 al 11, semana atrás, ¿verdad? Y veíamos que, bueno, el amor entre Pablo Filipenses y los filipenses y Pablo, bueno, no decaía a pesar del tiempo o la distancia, sino que el amor se seguía manteniendo. Y vamos a mirar en esta tarde del versículo 12, ¿sí?, en adelante. Versículo 12 en adelante. Y bueno, si bien decíamos que el amor entre uno y otro, Pablo y los de Filipenses, no había menguado, sino que se mantenía y seguía latente, también vamos a ver hoy que, bueno, el compromiso, el estar unidos en una misma causa, tampoco hacía que las circunstancias lo afectaran. Y vamos a leer en Filipenses capítulo 1, versículo 12, dice allí la palabra de Dios: Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo y en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Vamos a orar. Dios, qué bueno es poder estar reunidos en esta tarde, qué bueno es poder cantar, alabar y adorar tu nombre, Señor. Pero también, Dios, queremos que en esta hora tú estés enseñándonos, y como también expresa ese corito, habla conmigo ahora. Que tú estés hablando con cada uno de nosotros en esta tarde, Señor. Y Dios, gracias por poder tener tu palabra, y gracias por poder tener la libertad para leerla, para cada uno de nosotros poder conocerte más a ti a través de ella. Y rogamos que ahora tu Espíritu esté obrando en nuestros corazones, Señor. Dios, quiero ponerme en tus manos, para que no sea yo, Señor, sino tú, hablando y enseñándonos a cada uno de nosotros en esta hora. Y Padre, también, como mencionaba, queremos recordar a los hermanos allí en Perú, para que tu gracia sea en este tiempo sosteniendo, guardando, y que ellos puedan estar sostenidos y fortalecidos en ti, Señor. Y Padre, nos ponemos así en tus manos, en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Amén.
Amén. Y bien, el apóstol Pablo sigue informando, podemos decir, a los hermanos. Y bien, allí en el versículo 12 comienza allí Pablo diciendo, bueno, quiero que sepáis, hermanos. Bien, podemos decir que de una manera un poco abrupta deja su tiempo en el momento que él está orando por ello, les recuerda su amor y comienza a decirle, bueno, quiero ponernos al tanto, quiero explicarles a ustedes un poco de cuál es mi condición, de cuál es mi situación en estos momentos. Porque para poder prevenir cualquier malentendido respecto tal vez a los resultados que había causado el hecho de que él estaba encarcelado allí en Roma. Y bien, Pablo desea enfatizar sí enfatizar a los hermanos de Filipo, bueno, cuál es su verdadera situación. Bien, el apóstol nos da detalles acerca de sus circunstancias. No nos da detalles acerca de cómo era el lugar, no nos da detalles acerca de aún cómo estaba él allí alrededor, si estaba en un lugar cómodo o no estaba cómodo. Pero bueno, el apóstol empieza allí a mostrarles, bueno, cuál era su situación. Pero lo que Pablo tenía claro, de que el hecho de que él estuviera en la cárcel no era una casualidad. No era una casualidad. Por el contrario, él sabía que Dios lo había llevado hasta allí con un propósito determinado. Y bien, ese propósito es lo que Pablo comienza también a explicarle. Y lo primero que le dice él a ellos es todas las circunstancias que le rodearon y le llevaron hasta aquel lugar, allí a Roma, bueno, tuvieron como resultado el progreso del Evangelio. Y obviamente mirábamos cuando comenzamos el estudio de las distancias que había entre Filipo y Roma, ¿no? En aquel momento no había internet, no había teléfonos celulares, no había mail, ¿no? Entonces obviamente la información no era tan fluida como lo es ahora, ¿no? ¿Verdad? Por lo tanto, también vamos a ver que Pablo tenía sus opositores. Y tal vez algunos podrían haber comenzado a hablar acerca de la situación de Pablo, tal vez habían tratado de denotar el ministerio del apóstol. O, bueno, haber pensado de que esto no había redundado en beneficio, sino por el contrario, había ido en contra del Evangelio. Pero el apóstol Pablo allí les dice allí en el versículo, ¿verdad?, que leíamos, ¿sí?, que todo esto había redundado para el progreso del Evangelio. Había redundado para el aprovechamiento, para el hecho de progresar en conocimiento. Este es un poco el significado de la palabra progreso. Ese progreso del Evangelio había redundado en que se pudiera conocer o que pudieran conocer más del Evangelio. Pablo les explica allí en los versículos que leíamos que su situación, allí estar en la cárcel, había servido para abrir el camino del Evangelio a otras personas. Otras personas habían escuchado el Evangelio. Y bien, dice el versículo 13, de tal manera que mis prisiones se han hecho patente en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y podemos decir, bueno, preso en una cárcel, ¿cuál iba a ser el progreso del Evangelio? Pero Pablo nos dice que allí en la cárcel varios habían escuchado el Evangelio. Bien, el encarcelamiento de Pablo, más que obstaculizar en la predicación, había contribuido para el progreso del Evangelio. Y podemos decir, aquel prisionero se convirtió en un predicador de donde estaba, preso. Bueno, él estaba predicando. Pero aún aquel hombre que estaba cautivo, en aquel lugar, preso, a través del Evangelio comenzó a cautivar las almas perdidas para que conocieran el Evangelio de Cristo. Dice, repito el versículo 13, de manera que mis prisiones se han hecho patente en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Por lo menos se calcula que Pablo estuvo 2 años preso allí en Roma. Leemos allí en Hechos capítulo 28, versículo 30. Dice allí la palabra de Dios, allí terminando el libro de los Hechos, Hechos 28, 30, dice, y Pablo,
permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. Bien, diariamente, ¿sí? Tenía él un soldado a su lado. Diariamente Pablo allí en ese lugar que estaba alquilado estaba custodiado por soldados. Y bien, aquel soldado que estaba al lado, Pablo no iba a perder la oportunidad de hablar de Cristo. Y cuando leía esto me recordaban, aquellos que conocen a nuestra hermana Elvira. Elvira Coguachuya está con el Señor, ¿no? Misionera, ¿no? Y ella los últimos tiempos estuvo trabajando allí con el pastor Ovidio en el cerro. Entonces se iba de aquí de Avenida Italia y Centenario, ¿sí? Por allí, hasta el cerro, ¿no? Y todos sabíamos de que ninguna persona que se sentara al lado de Elvira, ¿sí? Iba a salir del lado de ella sin que ella no le hablara del Señor Jesucristo. Y bueno, entiendo que Pablo haría lo mismo. Ningún soldado que estuvo a su lado, bueno, salió sin haber escuchado al menos un poco del Evangelio. Aún aquellos soldados que estaban a su alrededor tuvieron que escuchar a Pablo cuando Pablo dictaba y, bueno, las cartas que escribió desde la cárcel. Por lo tanto, aquello que podía a primera instancia decir, esta situación de Pablo va a perjudicar el Evangelio, como vemos, por el contrario, redundó hasta que otros escucharan del Evangelio. Y bien, muchos de aquellos soldados escucharon, algunos habrán creído, otros no lo habrán hecho, pero el Evangelio también fue sembrado allí en Roma desde la cárcel. Bien, al final de la carta, allí en el capítulo 4, miren conmigo allí, capítulo 4, dice Pablo, 4:22. Todos los santos os saludan, especialmente los de la casa de César. Bueno, se refería a aquellos romanos. Habían escuchado. Por lo tanto, aquello que tal vez para nosotros podría haber sido, fatal para el progreso del Evangelio, mirado nosotros desde nuestra perspectiva humana, Dios lo usó para seguir esparciendo el Evangelio. Por lo tanto, aquellas circunstancias que rodearon a Pablo no hicieron que se dejara de predicar o que fuera un perjuicio para el Evangelio, sino que el apóstol estaba allí y seguía anunciando el Evangelio a las almas perdidas. Muchos creyeron, otros no. Pero también aquel encarcelamiento de Pablo, tuvo otro resultado. Y el otro resultado es que muchos, al ver las circunstancias en las que estaba Pablo, las dificultades que estaba atravesando Pablo, infundieron aliento en los hermanos. El versículo 14 dice, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Bien, el ejemplo dado por Pablo fue un instrumento también usado por el Señor para avivar a los hermanos que estaban allí en Roma. Bien, los hermanos fueron fortalecidos. Al ver al apóstol Pablo, a ver las circunstancias en las cuales estaba, eso animó a los hermanos, dice allí el propio apóstol Pablo. El encarcelamiento dio fuerza, ánimo. Aún a pesar de los peligros, los hermanos, comenzaron abiertamente a predicar el Evangelio. Y por lo que dice Pablo, es muy probable de que antes de que esto pasara, tal vez algunos tenían temor. Algunos estaban atemorizados por la persecución y no lo hacían tan abiertamente. Pero dice, ahora abiertamente están anunciando el Evangelio. Bien, Pablo se complace en decir en que los hermanos estaban ocupados en la predicación del Evangelio. Y bien, también tenemos esa tarea, cada uno de nosotros como parte del pueblo de Dios, anunciar las buenas nuevas del Evangelio a las almas perdidas. Donde Dios nos ponga, donde estemos, que podamos también nosotros estar anunciando, contando. Pero bien, en los versículos 15 al 17, Pablo sigue
Y sigue diciendo, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros, por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Y ciertamente que el diablo siempre va a tratar de estorbar la predicación del Evangelio. Bueno, usan cualquier instrumento. ¿No? Hoy le preguntaba a Rogelio cómo les había ido en la feria, ¿no? Allí en Titán Arbaja. Y me dijo Juan que el vecino al lado andaba con había subido bastante la música. Al lado de los que no conocen la feria, ¿no? Al lado del puesto de la feria hay un señor que vende artefactos de música, ¿no? Y bueno, ya hace más de 50 años y siempre 2x3 el hombre sube la música todo bien alto cuando justo se predica el Evangelio. Entonces, dice Rogelio, hoy estaba bastante ruidosa la cosa, ¿no? Y el diablo usa sus instrumentos para impedir, ¿sí?, que se pueda predicar el Evangelio, para estorbar, tal vez para desalentar, para, bueno, que no sigamos haciéndolo. Pero bien, dice allí Pablo, algunos predican el Evangelio por envidia, por contienda. Bueno, el apóstol no identifica a aquellos que estaban usando estos motivos erróneos para predicar el Evangelio. Bueno, es muy probable que aquellos que predicaban por envidia o rivalidad, también podemos traducir esta palabra griega, ¿sí?, fuesen los judíos. Y si vemos la vida del apóstol Pablo, los grandes opositores de Pablo eran judíos, ¿verdad?, que le estaban persiguiendo. Y vemos que algunos comentaristas dicen que cuando Pablo ora para que Dios le quite el aguijón en la carne, algunos comentaristas dicen que ese aguijón en la carne de Pablo eran los judíos. Pero bueno, no vamos a detenernos en esto en esta tarde. Pero sí, bueno, había algunos que estaban oponiéndose, por rivalidad predicaban el Evangelio. Pero bien, también había aquellos que estaban decididos a predicar el Evangelio de buena voluntad, de amor, por amor. Y bien, estos tenían un verdadero deseo de que las buenas nuevas fueran anunciadas. A aquellas almas no lo hacían para competir con Pablo, no lo hacían para oponerse a Pablo, sino estaban aquellos que de buena voluntad, con el deseo sincero, bueno, estaban anunciando el Evangelio a los perdidos. Como decíamos, aún tal vez arriesgándose, estaban anunciando las buenas nuevas. Y bien, ese debe ser nuestro verdadero deseo, estar anunciando las buenas nuevas. Y hermanos, no tenemos ningún riesgo en nuestro país. No tenemos ningún peligro de anunciar el Evangelio, no hay persecución. Tenemos libertad para hacerlo. Y gracias a Dios por ello. Bueno, que el diablo no nos ponga estorbo, el diablo no nos engañe y que no nos detengamos y sigamos anunciando las buenas nuevas del Evangelio. Eso es lo que nos pide Dios, que anunciemos. Obviamente la salvación es de Él, pero tú y yo tenemos que proclamar el Evangelio. Y bien estaban aquellos. Bien dice el versículo 18 Pablo, que pues, que no obstante de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Y hermanos, podemos ver que el mayor interés del apóstol Pablo, o uno de los intereses del apóstol Pablo, descansaba en que se predicara el Evangelio de la gracia de Dios. Ese era el interés del apóstol. A él no le importaba si había otros predicando. Eso es lo que él quería, que se anunciara. Y dice, bueno, están aquellos que predican por pretexto, aquellos que piensan que predicando el Evangelio me están afectando a mí, ¿verdad? Pero por el contrario, el apóstol Pablo se había propuesto regocijarse en el hecho de que el Evangelio estaba siendo predicado. Y termina allí el versículo 18 y dice, y en esto me gozo y me gozaré. Bueno, Pablo es un ejemplo de desinterés en aquel hombre, aquel siervo de Dios. Él no le importaba figurar, lo que le importaba era predicar el Evangelio. Estar en obediencia a lo que su padre le había llamado, salvado, para que él anunciara el Evangelio. Y bien, servir a Cristo para él era un privilegio, pero también obviamente una responsabilidad.
pero esto producía gozo en el apóstol. Y vemos que, repito, Pablo, es un ejemplo, ¿verdad?, de aquel hombre que sirvió a Dios, un ejemplo para cada uno de nosotros, ¿verdad?, como hijos de Dios. Y bien, él tomaba el hecho de predicar y de servir como un privilegio que él tenía, un regalo que Dios le había dado, pero también tenía esa responsabilidad por estar en obediencia y cumpliendo con el privilegio que Dios le había dado. Pero saben, el apóstol Pablo tenía claro, ¿sí?, que el poder no residía en el que predicaba el Evangelio. El poder residía en el Evangelio, en la palabra de Dios. Pablo sabía que no era por él que se salvaban las almas, porque era un gran predicador, era un maravilloso misionero, ¿verdad?, podemos pensar, sino que él sabía que el poder estaba en el Evangelio que él predicaba. El poder y la salvación estaba allí en la obra de Dios a través de su palabra. Y tal vez algunos pensaban que el encarcelamiento de Pablo, ¿sí?, iba a retraer el anunciar el Evangelio. Pero él sabía, Dios estaba usando aún estas circunstancias para el progreso del Evangelio. Bien, como yo decía, Pablo cambia de lo que venía hablando y recordando y orando allí en los versículos 3 al 11 de Filipenses 1 y abruptamente comienza a declarar y a manifestar cuál era la situación en la cual se encontraba. Algunos tal vez pensaban que el encarcelamiento del apóstol Pablo era parte de un castigo de Dios. Dios le había disciplinado. Y bien, aún hoy en día tal vez hay gente que enseña que, aún las enfermedades o las circunstancias difíciles, son como consecuencia del pecado. Y cuando pensaba en esto, recordaba allí Juan capítulo 9, ¿verdad?, versículo 2, cuando Jesús y sus discípulos se encuentran con aquel hombre ciego, que la primera pregunta es, ¿quién pecó, este o sus padres?, ¿no? Esa era la primera preocupación, no si iba a ser sanado, si iba a estar mejor. Pero bien, Dios en su plan a veces permite que sus siervos, sus hijos, sufran o pasen por circunstancias difíciles para que todo esto también redunde en la gloria para su nombre. Y Pablo podía estar confiado en lo que Dios le había dicho. Y recordaba allí cuando Pablo es encarcelado, ¿verdad? Y en medio de esa situación en la cárcel de incertidumbre, Dios se aparece allí de noche, ¿verdad?, y le dice, no temas, Pablo, no temas, Pablo. Y sin duda que Pablo sabía que Dios estaba con él. Y recordaba y miraba esta semana, y les invito a ir a este pasaje de Isaías capítulo 43. Isaías capítulo 43. Dios le da una preciosa promesa a su pueblo. Y sin duda que también podemos hallar consuelo cada uno de nosotros. Tal vez a través de las circunstancias que pasamos, de dificultades, de pruebas. Bien, ellas puedan redundar para la gloria de nuestro Dios. Y dice Isaías 43:2. Dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Y recordaba esto también cuando recibía la noticia de los hermanos en Perú, ¿no? En cada una de las circunstancias estaba diciendo Dios, yo estaré contigo. Ese es nuestro Dios, el Dios de Pablo es nuestro Dios. Y esa es una bendita confianza que podemos tener. Dios está con nosotros. Y vemos en la respuesta que Pablo da allí. Dice el versículo 19 de Filipenses 1. La respuesta allí de Pablo manifiesta una confianza, una seguridad en el Dios que él creía. Y dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Dice, porque sé. Pablo está allí usando esa palabra saber, ese conocimiento. Y esto habla de un conocimiento impartido, algo que él había recibido. Sin duda él sabía y Dios le había mostrado, ¿verdad?, lo que él tenía por delante.
Y en eso estaba su confianza, en saber en quién él había creído. Y esa debe ser nuestra confianza, más allá de la circunstancia que podamos estar atravesando, que tal vez no entendamos, no llegamos a ver claramente. Podamos saber, bueno, de que Dios está allí con nosotros. Y bien, Pablo estaba allí en medio de esa situación y él dice, yo sé, yo tengo conocimiento, Dios tiene un propósito en medio de esta situación en la cual estoy viviendo. Bueno, en Hechos 9, cuando Pablo es allí alcanzado, cuando iba camino a Damasco, y bien, en el capítulo 9, bueno, allí se le dice a Ananías que vaya donde estaba Pablo. Aquel hombre no quería ir porque conocía quién era Pablo y él perseguía a los cristianos. Y allí en Hechos 9:16 dice, yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Bueno, Pablo sabía que él iba a padecer por el nombre de Cristo. Pablo sabía acerca de estas situaciones. Aún Pablo le escribe a Timoteo, en 2 de Timoteo 1:12, 2 de Timoteo 1:12, él le dice, por lo cual, asimismo, padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Bueno, esta es la confianza de aquel hombre. Ahora Pablo está al final de sus días, pronto a morir, allí en la epístola de 2 de Timoteo. El tiempo había pasado, pero él había aprendido a saber en quién había creído. Él tenía su confianza firme en su Dios. Pero él no solo, y este era el otro aspecto que podemos ver en este versículo, él no solo confiaba y sabía que Dios estaba con él y que él sabía en quién había creído, sino que sigue Pablo diciendo en el versículo 19, allí, porque sé que por vuestras oraciones. Pablo también allí añade que él sabía en quién había creído, que él sabía, ¿verdad?, que Dios estaba con él, pero él estaba poniendo también su confianza en las oraciones de sus hermanos. Así como él había estado orando y oraba por los hermanos de Filipo, y vemos por las diferentes iglesias que Pablo ora, también él esperaba que aquellos hermanos oraran por él. Y podemos decir, bueno, las oraciones de los filipenses constituían el lado humano de la confianza de Pablo. El lado humano. Él estaba confiado en que la intersección de los filipenses a su favor iba a redundar en su beneficio. Y esto no era que él no confiara en Dios, sino que él estaba también confiado en su hermandad y aquellos hermanos de Filipo. Y qué maravilloso que nosotros también entendamos nuestra necesidad de estar, sí, obviamente confiando en Dios, pero también sabiendo de que el pueblo de Dios puede orar y debemos orar los unos por los otros, y que en eso también esté apoyado nuestra confianza. Porque en definitiva todos estamos delante y clamando delante del Dios soberano para que Él haga su obra en nuestras vidas. Y bien, eso constituía una confianza también en el apóstol. Pero también hay un aspecto divino de la confianza de Pablo. Y son las palabras que siguen en el versículo 19. Y dice allí en el versículo 19, ¿verdad? Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Y viene esa palabra suministración, y a veces no sé griego, uso las herramientas que tenemos, gracias a Dios, ¿sí? Pero esto habla de suministración en griego, significa o habla de algo que nos sostiene, o que estamos ligados a algo que nos lleva. Y bien, el apóstol Pablo está recordando, bueno, yo sé que por el soporte, por la ayuda del Espíritu y vuestras oraciones, esto va a resultar en mi liberación. Bueno, Cristo les dijo a sus discípulos allí en el Evangelio de Mateo, preparando a los suyos, les dijo más, cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo
por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros lo que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Bueno, Pablo sabía de que, el Maestro, el Señor Jesucristo había enviado ese Consolador para que les guardara, les guiara, les sostuviera. Y Pablo dice, yo sé que por el cuidado, el sostén, por esa guía del Espíritu y su ayuda, va a redundar en mi liberación. Y bien, en cuanto allí la liberación hay varios puntos en cuanto a qué liberación Pablo se refería. Y algunos dicen que Pablo se refería a la salvación de Pablo al final de todo, significaba esa palabra liberación. Otros aluden a que Pablo iba a ser librado de la ejecución por parte del emperador. Otros dicen que cuando habla de liberación se refiere a que iba a ser reivindicado por una sentencia de parte del emperador a su favor. Recordemos que él había llegado por haber sido acusado injustamente. Y una cuarta posición dice, que se refería a la liberación en cuanto a la salida de la prisión romana. ¿Sí? Pero bien, no vamos a tomar tiempo para mirar acerca de esto, pero sí lo que es importante entender es que Pablo estaba seguro, de que él iba a ser librado de esa angustia temporal por la cual estaba pasando, por esa situación temporal por la cual él estaba atravesando. Y bien, Pablo sigue diciendo en el versículo 20, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Pablo manifiesta allí, cuál era su anhelo, conforme a mi anhelo, mi deseo. Y esto hablaba de una persona que estaba allí esperando, expectante. Y ese era su único objetivo, ese era su anhelo del apóstol. Y bien, el apóstol estaba allí expectante, esperando cómo Dios estaba obrando a través de aquella situación. Y el apóstol dice, en nada seré avergonzado. Y sigue diciendo con toda confianza. Pablo, como bien decíamos, sabía en quién había creído. Y él estaba seguro, como dice allí, leíamos en 2 de Timoteo 1:12, de que Él es poderoso para guardar su depósito para aquel día. Y hermanos, como decía anteriormente, el anhelo de Pablo o la preocupación de Pablo no era que solo él pudiera predicar el Evangelio, sino el deseo es que el Evangelio fuera predicado. A él no le importaba tener el primer lugar, le importaba estar al pie del cañón predicando y anunciando el Evangelio. Y bien, el anhelo y la esperanza de Pablo no era que él fuera honrado o fuera reconocido, sino que el anhelo y la esperanza de Pablo era que a través de su vida su Salvador recibiera la gloria y la honra. La gloria y la honra. Y dice allí Pablo, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo. El anhelo de Pablo era que Cristo fuera magnificado en su vida. A través de esa circunstancia que le estaba tocando vivir, que su Salvador, Cristo, fuera engrandecido. Porque Él sigue diciendo en el versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y podemos decir que este versículo 21, ¿sí?, es un versículo clave en la epístola de Filipenses. Podemos decir que la clave en la vida del apóstol era Cristo, era Cristo. El acto de vivir, el estar viviendo, para él era Cristo, era Cristo. La realidad que motivaba, podemos decir que empujaba,
que llevaba adelante al apóstol era Cristo. Cristo viviendo en él. Cristo viviendo en él. Bueno, podemos, tal vez como hay algunas Biblias, bueno, paráfrasis que se llama, ¿no? O a veces cuando estudiábamos en el instituto nos hacían, bueno, leer un versículo y cómo nosotros lo escribiríamos, ¿no? Y podíamos tal vez usando este versículo decir que Pablo decía, yo vivo solamente para servirle a Él, solamente para tener comunión con Él, y no tengo concepto de la vida aparte de Él. Aparte de Él. Porque para Él, el vivir era Cristo. Y bien, mientras tal vez algunos consideran la muerte como el final de todo o la pérdida irreparable, el apóstol dice, para mí el morir es ganancia. El morir es ganancia. Y bien, el autor tiene esta verdad en mente. Y tal vez, ¿qué concepto tienes tú? ¿Piensas que después de muerte se terminó todo? ¿O cuando muera vas a perder todo, es irreparable, no hay ninguna esperanza, expectativa? Y saben, el apóstol no tiene en cuenta aquí el hecho simplemente de morir, no es el hecho voy a morir, sino lo que el apóstol tiene en mente es el después de la muerte. El después de la muerte. Para aquel, bueno, que cree que con la muerte todo se acaba, ¿sí? Bueno, ciertamente la muerte es una pérdida. Pero para aquel que ha conocido a Cristo, la muerte, ¿sí? Bueno, debe ser y es uno de los momentos más felices, debe ser para nuestra vida. Saber de que sí dejamos este lugar, pero tenemos un maravilloso y eterno peso de gloria. Y sinceramente cuando me confrontaba con este pasaje, me preguntaba a mí mismo, bueno, ¿tengo ese concepto de Pablo, para mí el morir es Cristo? El hecho de que, bueno, ¿cuál es mi situación? ¿Puedo decir que deseo morir porque estoy con Cristo? Y es una pregunta difícil, que tiene una respuesta difícil. Pero ¿cuál es nuestro anhelo? ¿Anhelamos eso? Y ciertamente pasa por nuestras cabezas, ¿no? Mis hijos, mi esposa, mi familia, aún podemos decir mi trabajo, el ministerio, mis nietos. Bueno, no tengo yo nietos, pero algunos de ustedes tienen, ¿no? Podemos pensar. Pero pensemos con Pablo. Pablo no estaba, y hermanos, no estaba diciendo, bueno, todos los cristianos tenemos que desear morir. No estaba diciendo. Pablo lo que estaba recordando y teniendo presente que era lo mejor para él. Y que es lo más maravilloso que podamos llegar a obtener nada aquí en la tierra con lo que vamos a ver, lo que tendremos por la eternidad. Pero bien, para él, el hecho de morir no lo miraba como el fin de todo, o como que todo se acabara con desesperanza, sino con una esperanza cierta, porque como bien decíamos anteriormente, él sabía en quién había creído. Pero como decíamos también, glorificar el nombre del Señor y hacer la voluntad de Dios ocupaba el lugar preponderante en la vida del apóstol Pablo. Dice el versículo 22, mas el vivir en la carne resultará para mí en beneficio de la obra. No sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Bueno, Pablo tenía esa verdad firme en su vida. Deseo partir, deseo ir, pero por el contrario, bueno, yo quiero hacer lo que Dios quiere que yo haga con mi vida. Eso era lo que decía Pablo. Y bien, el apóstol deseaba ardientemente estar en la gloria, en presencia de Cristo. Deseo, dice allí, deseo partir y estar con Cristo. Pero ¿saben? Ese deseo estaba totalmente sometido a la voluntad de Dios.
y también podemos aprender de esto, a veces tenemos deseos, y no está mal que tengamos preferencia a esos deseos, porque somos humanos, no somos máquinas. Pero Pablo nos enseña de que más allá de cuál era su deseo, su preferencia, lo que a él le gustaba más o lo que él desearía, y lo expresa, él también expresa de que sus deseos estaban sometidos a la voluntad de su Dios. Y bien, aquel gran apóstol, aquel gran siervo, bueno, como dice, estaba constreñido a ver, bueno, qué era lo que él tenía por delante. Y bien, dice allí en el versículo 23, que de ambas cosas estoy puesto en estrecho, en aprieto. Y en este caso, no era el punto de Pablo escoger entre el estar en este mundo de pecado, en tribulación, y una vida fácil. No era esa la opción. Bueno, entre lo malo y lo bueno. Sino que el contraste es, bueno, el poder estar disfrutando de lo mejor de esta vida terrenal con Cristo, y la bendición más grande que un cristiano puede recibir, ¿sí?, de estar con Cristo en los cielos. Y ese era el aprieto en el cual se encontraba el apóstol Pablo. Pero no obstante, repito, Pablo dice, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y al enfrentarse ante la alternativa, el apóstol Pablo, entre lo que es muchísimo mejor y lo que es necesario, él sabe que lo más importante allí era lo necesario. Y era estar y seguir sirviendo a su Dios donde él quería que le sirviera. Y bien, en la sociedad en la cual vivimos y el mundo en el cual vivimos, somos todos tentados a pensar en lo que es muchísimo mejor para mí, ¿no? Se nos enseña cuáles son nuestros derechos, cuáles son mis derechos, mis privilegios, y peleamos por esos derechos, esos privilegios, peleamos por nuestro lugar, por lo que quiero, por lo que deseo, por lo que es muchísimo mejor, y tal vez a veces dejamos de lado qué es lo necesario para la causa de Cristo, qué es lo que Dios va a usar para su causa. Y bien sabemos, ¿verdad?, que el apóstol había renunciado a todo su bienestar, y vamos a ver más adelante en el estudio, a su posición, su privilegio, su lugar. Su único interés era hacer aquellas cosas que produjeran fruto para la gloria de Dios. Y sin duda que esto es un desafío para cada uno de nosotros. Nos cuesta renunciar a nuestros privilegios. Nos cuesta renunciar a aquello que hemos obtenido. Pero Pablo, su anhelo y su interés era que Cristo fuera magnificado en su vida. Y si para esto la consecuencia era renunciar, él quería hacer lo que era mejor, necesario. Y Pablo termina esta sección en el versículos 25 y 26. Y Pablo dice, confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Bueno, Pablo estaba en estrecho, no sabiendo lo que escoger, pero sabe lo que Dios va a escoger para él. Él sabe lo que Dios va a escoger para él. Por lo tanto, el apóstol se expresa allí con confianza, que su permanencia es provechosa y de gozo, para gozo de la fe. Y bueno, también se le llama a Filipenses la epístola del gozo, ¿no? Y podemos ver simplemente en este capítulo 1, en 4 oportunidades, encontramos Pablo mencionando la palabra gozo. Gozo por los hermanos, gozo porque se predica el Evangelio y gozo por estar haciendo lo necesario. Y Pablo no estaba
haciendo lo necesario, como decimos, refunfuneando. Bueno, tal lo hago, pero... Sino que estaba haciendo aquello que era mejor y se gozaba en este hecho. Se gozaba en poder estar haciendo aquello que Dios quería que le hiciera. Y Pablo dice allí, en primeras dos palabras del versículo 25, es confiando en esto. Y esta palabra es la misma que usa en el conocido versículo 1.6, estando persuadido de esto. Es la misma palabra. Pablo estaba confiado, estaba persuadido de que, bueno, el quedarse era provechoso. Y esto también causaba gozo en él. Y Pablo concluye allí en el versículo 26 diciendo, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Bueno, el apóstol esperaba volver a ver a los hermanos de Filipo. Bueno, no sabemos si él llegó nuevamente y volvió a verlos, pero él se gozaba en poder estar haciendo lo que su padre quería que él viviera. Y bien, podemos ver en estos versículos que estuvimos mirando, ¿verdad? Aquel ejemplo de abnegación, de desinterés por parte del apóstol Pablo, personal, por el interés mayor, que es el interés de su Dios. Aún podemos ver que ni la cárcel, ni la persecución, ni el qué dirán habían afectado o atemorizado al apóstol. Él seguía anunciando las buenas nuevas del Evangelio. Porque como dice allí en Romanos capítulo 1, porque él sabía que era un poder de Dios para salvación. La vida de él estaba totalmente sometida a la voluntad de su Padre. Y bien, aquello que movía, empujaba y llevaba adelante a Pablo era que Cristo vivía en él. Para él, el vivir era Cristo. Y que bien podamos tomar el ejemplo de aquel hombre, ¿verdad? Y que también para nosotros sea ese Cristo viviendo en nosotros, que sea nuestro todo, sea lo que nos motive para seguir adelante hasta el fin, haciendo aquello que es necesario para la causa de nuestro Padre y para la gloria de nuestro Dios. Vamos a orar. Señor, gracias. Muchas gracias por tu palabra que podemos en esta tarde mirar. Pero gracias también por el desafío que ella nos deja a cada uno de nosotros. Y Padre, tú usaste a tu siervo, tú enseñaste, tú moldeaste a tu siervo. Y rogamos para que tú estés haciendo tu obra en cada uno de nosotros. Y que también estemos anhelando, estemos yendo adelante, buscando con anhelo el estar haciendo aquello que redunda en tu gloria, que es necesario. Y Padre, estamos puestos en estrecho también, en oportunidades, en qué escoger, qué es lo mejor. Pero al igual que Pablo, podamos estar mirando a ti, confiando en quién hemos querido, persuadidos de saber quién es nuestro Dios y dejar que tú nos guíes para hacer aquello que traiga honra y gloria a tu nombre. Gracias por este tiempo con tu palabra. Gracias por poder disfrutar del compañerismo y la comunión. Pero rogamos para que tú sigas tratando con tu palabra nuestras vidas, para que podamos ser cada día más conforme a nuestro Salvador Jesucristo. Oh Dios, úsanos en cada uno de los barrios donde vivimos, para que podamos seguir, como miramos al apóstol Pablo, no perdiendo las oportunidades, sino hablando de las buenas nuevas de Cristo. Te damos gracias, Señor, y oramos a ti en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gracias por haber escuchado con nosotros el estudio de la Palabra de Dios. Si quieres seguir aprendiendo un poco más, puedes venir a visitarnos en nuestra iglesia en Comercio 1991, a unas cuadras de Avenida Italia, o comunicarte con nosotros y a la brevedad te responderemos. Te esperamos.